en todo el mundo, en todas partes. Mucha gente inicia un nuevo año y dicen, bueno, en este año que se empiezan a hacer muchas resoluciones para ese nuevo año. Una de las más comunes, ¿verdad?, que generalmente se hace: este año ahora sí me voy a poner a dieta. y bueno, a veces pasó el año y nunca nos pusimos a dieta, porque está difícil, ¿verdad? Decimos, empezó el año y pues bueno, y que la rosca de Reyes y que quién sabe qué más, ¿verdad? Los tamalitos y todo eso. Y en el mundo hacen diferentes cosas, ¿verdad? Como resolución para ese nuevo año, y se hacen. Y eso está bien, no es que esté mal, eso es bueno, el quererse hacer una meta para ese nuevo año. Y el Señor hablaba a mi corazón en cuanto a algo que todos ya como cristianos sabemos, y que normalmente se nos olvida, y lo llevamos a cabo, pero en una manera tal vez no como debería de ser. Y ahí estamos incluidos todos. No, esto no es solamente para unos cuantos. Todos estamos incluidos ahí. ¿Y a qué me refiero? Estamos iniciando este nuevo año. Y yo creo que una de las resoluciones más importantes que debemos de hacer y decir: Señor, que este año verdaderamente yo me rinda a ti. ¿Qué significa? ¿Qué significa rendirse a Dios? Cuando generalmente escuchamos una palabra como esta, rendirse, bueno, viene a nuestra mente, ¿verdad? Viene a nuestra mente la imagen de rendirse. De alguna manera lo asociamos con perdí, me rindo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando dicen me rindo? Ya no, yo me acuerdo cuando veíamos en mis tiempos en la televisión películas ahí, ya sea de soldados, el ejército contra los indios o ejército contra ejército. Había esa lucha, esa guerra entre ellos, y llegaba un momento en donde pues uno de los dos pues se rendía. No sé si en mis tiempos veíamos ese tipo de programas. Uno de los dos se rendía. ¿Y qué es lo que hacía el que se rendía? ¿Cómo era considerado? Pues el que perdió. El que se rendía pierde. Levantaban por ahí una banderita blanca, me acuerdo allá en mis tiempos. Ustedes todavía no nacían. Veíamos esos programas. Levantaban una banderita blanca, nos rendimos, y dejaban sus armas. Ya no peleaban más, ya no se defendían más, porque pues se estaban rindiendo. Entonces, cuando escuchamos esa palabra de rendirnos, pero en este caso ya de rendirnos a Dios, ¿qué significa rendirnos a Dios? Hablando espiritualmente, rendirnos a Dios quiere decir que estamos perdiendo, que hemos perdido.
como en el mundo, como secularmente se puede entender. No. Hablando espiritualmente, el rendirnos a Dios es entregarnos a Él, pero no para perder o porque hemos perdido, sino nos rendimos a Dios para ganar. Es diferente a como se entiende en el mundo. ¿Qué sucedió con nuestras vidas desde que nacimos? ¿Qué es lo que sucede desde que nacemos? Desde que nacemos, y yo creo que todos podemos estar de acuerdo, desde que nacemos empezamos una lucha. ¿No es así? Aún desde niños, desde bebés, empezamos una lucha. Y conforme vamos creciendo, esa lucha como que se hace más fuerte, más difícil. ¿Por qué? Porque esa lucha que todos tenemos es una lucha entre el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién se escapa de esa lucha? Nadie. Y esa es una lucha que vivimos constantemente, todo el tiempo de nuestras vidas, hasta que el Señor no nos lleve a su presencia. Vamos a vivir esa lucha, porque así es. Entonces, y estamos diciendo, es una lucha entre el bien y el mal. Dice segunda de Pedro 2:19, dice, en la segunda parte nos dice, vamos a leerlo de toda, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Dice esta parte, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, nosotros, conforme vamos creciendo, sin darnos cuenta, vamos siendo esclavos del maligno. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es muy sutil. Porque conforme vamos creciendo, vamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, como nosotros queremos, como nosotros, pues desde chicos que fuimos creciendo, haciendo lo que queríamos. A veces nos ponían un freno en nuestra casa, nuestros papás, ¿verdad? Ahí en la casa, pues sí, nos ponían un freno, queríamos hacer lo que queríamos y pues a veces nos topábamos ahí con que el chanclazo, el varazo, ¿verdad? El cintarazo, el cuerazo, como le llamen cada quien. ¿Quién se escapó de eso cuando eran chicos? En su casa, ¿verdad? Yo creo que nadie nos escapamos ahí nos ponían un freno. Pero llegó un momento en donde crece uno y ya nuestros padres pues ya no pueden hacerlo con nosotros como lo que hacían cuando éramos niños. Y entonces seguimos nosotros viviendo a nuestra manera, a nuestra forma, pero mientras no conocíamos el camino de Dios, mientras no habíamos nosotros entendido de que en el mundo en que vivimos hay un mundo espiritual y está el mundo terrenal. Pero antes no sabíamos eso. Pensábamos que el mundo en que vivíamos era solamente lo que podemos ver. Entonces hacíamos, sí, de repente, yo recuerdo desde niño, escuchábamos de que Dios, que esto, que el otro, pero en una manera demasiado vaga. Y que no hagas esto porque Dios te va a castigar.
Y no hagas esto otro, no sé si en mis tiempos era lo que nos decían. Y pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Y ese era solamente el concepto que teníamos de Dios. Dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque todos éramos esclavos del pecado, ¿sí? ¿Sí? ¿O nomás yo? ¿Ustedes no? Todos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y a qué se refiere aquella forma de doctrina? Fue cuando, por voluntad propia, nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Y eso de entregar nuestra vida a Cristo significa que nos rendimos a Él. Que nos rendimos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos luchando, como dijimos, contra el bien y el mal. Pero una vez que venimos a Cristo, entonces ya estábamos esclavos del mal, del pecado. Pero cuando nos rendimos a Cristo, entonces ahora venimos a ser esclavos, ya no del pecado, sino, vamos a decirlo así, esclavos de Jesucristo. Pero antes éramos esclavos y un esclavo era tratado siempre mal, no tenía ningún beneficio, ninguna bendición, ninguna ventaja. Era siempre el esclavo, siempre era tratado de la manera más, vamos a decir, más vil, porque éramos esclavos del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, ahora, vamos a decirlo así, que nos hemos rendido a Él, somos esclavos de Jesucristo. Pero la diferencia es que como esclavos de Jesucristo ya no somos maltratados, somos bendecidos. Él quiere lo mejor para nosotros, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos alienta, Él nos levanta. O sea, rendirnos a Cristo es, ok, Señor, aquí estoy, ya no más voy a seguir luchando para seguir haciendo lo que yo quiero, lo que me dé mi gana. Rendirnos a Cristo significa, Señor, ahora tú haz con mi vida lo que tú quieres hacer. ¿No es así? Amén. Hace tiempo había leído, pues es una historia, pero es un testimonio real de un misionero. A lo mejor lo han leído por ahí. Era un misionero que fue a predicar en tiempo atrás, allá, no sé, hace un siglo por allá, muchos años. Fue a predicar el Evangelio a unas tribus de cierto lugar. Y el misionero que estaba en aquel lugar, él estaba sí llevando el Evangelio a aquellas tribus. Y eso ha existido desde muchos años atrás. ¿Qué es lo que hacían los misioneros? Llegaban a aquel lugar y una persona contrataban a personas que hablaban el dialecto de la tribu para que le tradujera para compartir el Evangelio a aquellas tribus. Entonces, este misionero que predicaba en aquel lugar, después de un tiempo de estar
predicando el evangelio a la tribu. En un momento juntaban ahí a toda la tribu y juntaban hasta el jefe ahí de la tribu. En una ocasión, ya de estar compartiendo ahí el evangelio, el jefe de la tribu se levantó, se paró, después de un tiempo de estar escuchando el mensaje. Ahí el Espíritu Santo empezó a hablar al corazón de este jefe de la tribu. Y este jefe de la tribu se para y le dice al misionero, trayendo su hacha, traía un hacha. Y dice el jefe de la tribu, jefe, trae su hacha a los pies de Jesucristo. Porque como que estaba empezando a entender el evangelio. Y trajo el hacha a los pies de Jesucristo. Y cuando el jefe de la tribu trae su hacha, el misionero continuó predicando. Nada más vio que dejó el hacha ahí y continuó predicando. Y el jefe de la tribu se regresa y se va otra vez. Y continúa predicando el misionero. Entonces se vuelve a parar el jefe de la tribu y dice, traía como un tipo de capa, algo así. El jefe de la tribu viene y dice, jefe, trae su capa, entrega a los pies de Jesucristo. Y el misionero ve que la trae y lo ve y sigue predicando. El misionero se regresa el jefe y el misionero predicando. Se vuelve a levantar el jefe de la tribu y dice, jefe, entrega su caballo. Y trae el caballo, dice, a los pies de Jesucristo. Y trae el caballo a los pies de Jesucristo. Y el misionero continúa predicando. Está ahí el caballo ahí y se regresa. Y el misionero siguió predicando. Hasta que se vuelve a parar el jefe de la tribu. Ya había entregado el hacha y su capa y su caballo, que eran todo lo que él tenía de más valor. Ya lo había entregado. Pero el Espíritu Santo estaba hablando a través de la predicación del misionero. Este jefe de la tribu se para, se vuelve a parar y viene delante del misionero y dice, jefe, se entrega a sí mismo a Jesucristo. Por fin, el misionero en ese momento dejó de predicar, miró al jefe de la tribu, vino con él y oró con él. Porque el mensaje de ese día, de ese momento que Dios tenía, había alcanzado el propósito que Dios tenía. Porque una vez que el jefe de la tribu entendiera y se convirtiera, sabían que toda la tribu se iba a convertir. Pero esto fue algo real que sucedió. Y de alguna manera, muchas veces nosotros estamos dispuestos a darle cosas a Dios. Y eso está bien, es importante, claro que sí. Y le damos cosas a Dios.
Pero realmente lo más importante que Dios nos pide a nosotros es rendirnos a Él. Y a veces nos distraemos dándole cosas a Dios. Y repito, eso está bien, no está mal. Es importante también. Pero lo que más pide de nosotros Dios, o lo primero que Dios pide de nosotros, es nuestra vida. Somos nosotros mismos. Cuando verdaderamente no hemos entendido esa entrega al Señor, realmente seguimos luchando nosotros solos. Seguimos enfrentando las cosas nosotros solos. De alguna manera seguimos llevando nuestras cargas nosotros solos. Pero es muy diferente cuando verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Cristo, al Señor. Verdaderamente, cuando hemos entendido lo que significa eso, empezamos a experimentar y a darnos cuenta que ya no estamos solos. ¿Alguien lo ha vivido, lo ha experimentado? Amén, ¿verdad? Como decíamos, rendirse de alguna manera lo entendemos como significa perder. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo dice aquel pasaje? Que el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? La ganará. Entonces, perder, en este caso, rendirse, que significa, entre paréntesis, perder espiritualmente hablando, no es perder, es ganar. Rendirse es dejar de pelear, ¿verdad? Y bueno, en este caso, sí. Cuando venimos a Cristo, dejamos de pelear. De que estamos ahí luchando. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, yo creo que todos lo hemos experimentado de una manera u otra. Todos lo hemos experimentado. ¿Cuántos no les ha sucedido que durante su vida cristiana, desde que nos convertimos, había cosas, áreas en nuestra vida, y que yo sé que las sigue habiendo en todos, que sabíamos que teníamos que rendirnos o rendirlas al Señor, pero consciente o inconscientemente no lo hacíamos. No lo hacíamos y ahí estábamos y sabíamos que el Señor me estaba diciendo, entrégame esa área de tu vida. Y yo recuerdo, a mí me sucedió. Había algo y ahí estaba, hasta que hubo un momento así de que dije, ya, Señor, ya, me rindo. No más. Y una vez que yo di ese paso, tomé esa decisión, empecé a experimentar una libertad que no había experimentado. Y recuerdo donde yo mismo dije, ¿por qué me tardé tanto en hacer eso? Porque mientras estábamos deteniendo eso de que no queríamos, no, en esa área, Señor, tú no te metas, déjame a mí. Pero porque como que da cierto temor cuando Dios nos está pidiendo cosas, áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son? Pues son muchas, cada quien sabemos, cada quien tenemos cosas que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Pero cuando yo tomé esa decisión y lo hice, dije, pues, ¿por qué me tardé tanto? Lo hubiera hecho desde hace mucho. Pero ¿qué pasó? Empecé a experimentar
una libertad tan tremenda, tan bonita. Pero eso es un proceso. Vamos rindiéndole a Dios áreas de nuestra vida. Sí, cuando nos convertimos, cuando venimos al Señor y le entregamos nuestra vida, y sí, está bien. Oramos y ese es el primer paso. Y perfecto. Ya somos salvos, Dios nos ha perdonado, es cierto. Pero ese es solamente el inicio. Nos estamos rindiendo para que a partir de ese entonces Dios empieza a obrar en las diferentes áreas de nuestra vida que traemos contaminadas por todo el tiempo que vivimos apartados de Dios, desde que nacimos. Y Dios empieza a tratar en nuestras vidas. Cuando leemos Santiago capítulo 4, ahí en el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 7, cuando dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra someteos a Dios, de someterse a Dios, buscando la definición de esta palabra de someteos a Dios, sométanse a Dios. Esta palabra leía que es un término militar que significa estar subordinado o rendir obediencia. Entonces, cuando aquí Santiago leemos que dice someteos a Dios, sométanse a Dios, nos está diciendo sean obedientes a Dios, rindan obediencia a Dios. Estar subordinado quiere decir como un soldado, el soldado, como se dice, como el soldado raso, está subordinado pues al sargento, al teniente, al coronel, ¿verdad? Al capitán. Son subordinados. Entonces, cuando aquí la Escritura nos dice sométanse a Dios, nos está diciendo ustedes sean obedientes a Dios, estén subordinados a Dios. ¿Y qué es lo que hace el soldado raso? ¿Lo que le da su gana? ¿Qué hace? El estar subordinado a su sargento, a su teniente, ¿verdad? Al coronel. Están subordinados a que lo que el sargento o el teniente diga, ellos lo van a hacer. Entonces, cuando leemos esta palabra que dice someteos a Dios, es lo que nos está diciendo. Subordínense a Dios, sean obedientes a Dios, es lo que está diciendo. Someterse significa renunciar voluntariamente al control de nuestra vida. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, en la actualidad, a que todos los jóvenes, hombres, mujeres que se inscriben en la Armada, en la Marina, en esas instituciones que son importantes y necesarias en todo país? ¿Qué es lo que hacen? Están subordinados a lo que sea, a lo que les digan sus autoridades. Y lo hacen, y lo tienen que hacer. Les dicen, te vas a ir a vivir para la otra parte del mundo, allá van a vivir para allá. Vas a estar un tiempo para allá, y están un tiempo y después le dicen, ahora tienes que moverte. No les piden opinión. No les dicen, ¿quieres irte para allá? ¿O quieres hacer? No. El que se inscribe en la Armada, en el Ejército, la Marina, en las Fuerzas Aéreas, todo eso,
¿Les piden opinión a los soldados? No. ¿Por qué? Y obedecen porque están subordinados. Y a veces nosotros le reclamamos a Dios porque como que le decimos, Señor, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué no me pides mi opinión? ¿Dios debería de pedir nuestra opinión? No tiene por qué. Él es Dios. Pero algo tenemos por seguro. Lo que sea que Dios quiera que nosotros hagamos es para nuestro bien. Lo que sea. Aunque a veces en el momento no lo entendamos, es para nuestro bien. Y eso es importante, que nosotros lo entendamos. Me viene a mi mente un testimonio que ya lo he comentado en otras ocasiones, de este hermano Marco Barrientos, cuando nadie lo conocía. Y él en la iglesia donde él estaba allá en México, y él comenta, y da este testimonio. Y él servía ahí en su iglesia, dirigía la alabanza ahí en su iglesia donde él iba. Y luego apenas empezaba sus primeros pasos en ese ministerio de la alabanza. Y un día lo invitaron en otra iglesia, en otro lugar, porque iban a tener un evento especial, un aniversario o algo así. Y él dice en su testimonio de que pues, le llaman y él lo invitan y le dicen cómo iba a estar todo. Entonces dice, él estaba bien emocionado, bien contento. Y entonces dice, bueno, pues déjame hablar con el pastor, déjame decir que, pues que me están haciendo esta invitación. Entonces dice él que va bien feliz y bien contento y habla con el pastor y le dice, pastor, fíjese que pues me están invitando para que yo dirija la alabanza en ese evento. Y dice él, estaba yo en la oficina del pastor, el pastor estaba sentado y me dijo, ¿para qué fecha es? Agarró a su agenda y empezó a checar para la fecha y dijo, no puedes. Porque ese día te toca a ti dirigir la alabanza aquí. Porque había otros que dirigían también. Dijo, no puedes porque ese día te toca a ti dirigir la alabanza. Y que dice Marcos Barrientos, pero pastor, y se quedó, no decía nada. Dijo el pastor, a ti te toca entonces. Y dice él, en el momento, yo pensé, pastor, qué malo, porque no me dejó ir. Él pudo haber dicho a otros de los que dirigían, pues que se quedara en mi lugar, y que me supliera y que pues para que yo pueda ir. Entonces dice Marco Barrientos, ahora yo entiendo que el pastor fue sensible a la voz de Dios. Él sabía que podía haber hecho ese cambio y ese movimiento, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque a través de eso que decidió el pastor, que en ese momento a mí me parecía pues malo o injusto, dice, Dios lo estaba haciendo con un propósito. Y dice él, yo tuve la opción o de someterme, dice que gracias a Dios lo hice, me sometí y se regresó, se fue y dice, iba triste y sí, pues, porque el pastor no me dejó. Y ya les habló a los otros hermanos, no, pues hermanos, discúlpenme, pero pues no puedo, el pastor no me dejó. Pero dice él, yo pude haber dicho, ok, pues entonces, si el pastor no me deja, pues yo como quiera voy a ir. Yo voy y a lo mejor ya ni va a querer que yo dirija la alabanza. Yo pensé, total, pues me cambio de iglesia y me voy a otra iglesia, donde sí me dejen hacer lo que yo quiera. Pero dice él, gracias a Dios que no. Aunque me dolió y fue difícil, yo dije, ok, me sometí
Y luego dice, ahora entiendo y estoy seguro, si yo no me he sometido en aquel momento a Dios, al pastor, que era someterme a Dios, tal vez yo no hubiera llegado, o Dios no me hubiera llevado hasta donde ha llegado en su ministerio, dice Marcos. ¿Por qué? Porque si no me sometí a mi autoridad que puedo ver, ¿cómo me voy a yo someter a Dios que no lo puedo ver? Dice, a veces no es fácil. Dice, pero siempre Dios tiene un propósito. Y aunque en el momento no lo entendamos, si hacemos y nos sometemos como estamos leyendo aquí, si nos sometemos a Dios, si nos subordinamos a Dios, ¿es bíblico? Es bíblico. Encontramos otros pasajes donde dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Y no nada más a las autoridades como iglesia, a las autoridades en todos los aspectos, acá afuera, en el mundo, secularmente, tenemos que someternos a las autoridades. ¿No es así? Porque a través de eso Dios va obrando en nosotros. Y conforme estamos nosotros dispuestos a someternos a Dios, es entonces que nosotros podemos estar siendo sensibles para escuchar la voz de Dios, para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿a todos nos cuesta someternos? Sí, a todos. Nadie nos escapamos de eso. ¿A ustedes creen que como pastor yo no me cuesta? Claro que sí, porque eso es parte de nuestra naturaleza que traemos en la carne. Nos cuesta someternos, porque es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque no nos gusta someternos a nadie, desde niños. ¿No es así? O quien desde niño su papá o su mamá le decía algo y decían, sí mami, sí papi. Decíamos, éramos así, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, ahí desde que nacemos ya tenemos la naturaleza de ser desobedientes, traviesos, mentirosos, porque hacíamos una travesura y decían, ¿quién hizo eso? ¿Y qué decíamos? Yo no fui. ¿No es así? Porque esa es nuestra naturaleza. Luego, ¿quién fue? No, yo no fui. Luego, señalábamos a nuestro hermanito, ¿verdad? A nuestra hermanita. Y sabiendo que nosotros habíamos ido. Pero aquí la diferencia es que ¿podemos engañar a Dios? No, ¿verdad? Dios nos ve. No importa dónde nos metamos, ahí Dios nos ve. Aunque estemos en una cueva, ahí Dios nos ve. Así es que, ¿qué sucede? Si no estamos sometidos, quiere decir que no nos hemos rendido. Si no estamos sometidos, quiere decir que nos estamos resistiendo a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces no habíamos leído este pasaje de Santiago? Someteos a Dios. Y ya hasta nos sabíamos de memoria, pero habíamos entendido el significado. ¿Quién sabe, verdad? Ahora, cuando dice someteos a Dios, cuando dice resistir al diablo, esa palabra que dice resistir significa tomar una posición en contra de. En este caso, tomar una posición en contra del diablo. Y tomar una posición en contra de es, el diablo viene y nos dice, ¿verdad? Nos susurra tantas cosas. Mira esto, mira lo otro. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una posición en contra de. Ahí estamos resistiendo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando no estamos sometidos,
Cuando no nos hemos rendido a Dios como Él quiere que nos rindamos, entonces más fácilmente más difícilmente vamos a poder resistir al diablo. Va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no podemos resistir al diablo. Pero solamente cuando realmente nos hemos rendido al Señor, entonces es que vamos a poder resistir al diablo. Amén. Así es. Entonces, esta palabra, que es una palabra fuerte, que en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 7, versículo 51, es una palabra fuerte que ahí la palabra nos da. ¿Cómo dice ahí Hechos 7, 51? Dice, duros de cerviz. Déjeme leerla en la otra, porque a veces esas palabras que trae la Reina Valera como que no lo entendemos. ¿Cómo nos dice la nueva traducción viviente? Pueblo terco. ¿What? Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Wow. Y luego lo hace como pregunta: ¿se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Wow. ¿Qué es resistirse al Espíritu Santo? Cuando no hemos decidido rendirnos al Señor como Él quiere, entonces nos estamos resistiendo al Espíritu Santo. Amén. Es una palabra fuerte, hermanos, para todos. Pero ¿es para nuestro mal? No, es para nuestro bien. Por eso, pero aquí la Escritura, pues a veces nos confronta fuerte. Y aquí les está diciendo, y les dice, pueblo terco. A ver, como cristianos, me refiero como cristianos, ¿hemos sido tercos en algún momento? ¿O nomás yo? Todos, ¿verdad? Aún ya de cristianos. Seguimos luchando y a veces somos tercos. Dice, pueblo terco. Pero les dice, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Es que cuando somos tercos, venimos, esta es la consecuencia. Actuamos como paganos. ¿Qué es un pagano? Alguien que no conoce de Dios, un idólatra. Eso significa. Cuando somos tercos, somos idólatras, paganos, dice, de corazón y sordos a la verdad. ¿Por qué dice sordos a la verdad? Porque como cristianos ya conocemos la verdad, ya hemos conocido la verdad. Pero somos tercos. Señor, ten misericordia de nosotros. Rendirnos al Señor, de alguna manera, es un acto de valor. ¿Sí? ¿Se puede decir? Cuando nos rendimos verdaderamente al Señor, estamos diciendo, ¿qué significa cuando levantamos nuestras manos? ¿Qué significa? Es rendición. Ese significado de levantar nuestras manos. Yo me acuerdo, hablando de que veíamos los programas aquellos de vaqueros y todo eso, que veíamos en los programas esos, y con la pistola les hacían. ¿Y qué hacían cuando le señalaban con la pistola? Levantar las manos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Me rindo.
Dios no nos señala con una pistola, nos señala con una arma más poderosa, que es su palabra, que es la Biblia. Levantemos las manos, no nos resistamos más. Amén. Señor, cuando nos rendimos a Dios, estamos decidiendo que queremos vivir para Él, que estamos confiando en Él, confiados en que Él nos va a bendecir, pero también tenemos que estar conscientes de que así como van a venir bendiciones, van a venir también pruebas. Pero Él nos promete, como dice en su palabra, en el mundo hallaréis aflicción, pero en nuestra carne no nos gustan las aflicciones. ¿A quién le gusta? Pues claro que a nadie. Nadie queremos. Pero es parte. Y cuando estamos rendidos, esas aflicciones que vamos a pasar, que van a venir, o pruebas, no las vamos a pasar solos. Estaba escuchando un canto, sobre todo en inglés, es un canto en inglés, es un himno muy antiguo que, ¿cómo dice este himno? Ahorita les digo, que dice, de hecho es el testimonio de lo que le pasó a un hombre allá en el siglo XVIII, algo así. Que dice que está bien con mi alma, ¿cómo dice en inglés? ¿Cómo dice ese himno? It is well with my soul. Y el testimonio de ese canto, el que compuso ese himno, en aquel entonces que no había todavía aviones casi así de pasajeros, de este hombre, un hombre de Dios, su esposa y creo que 2 hijas, viajaron de allá, creo que era Inglaterra, de por allá viajaron para acá, para América, en el único transporte que había en aquel entonces, en barco. Y eran común aquel barco en aquel entonces que venía allá en medio del mar, una tormenta pues naufragó y todos ahí murieron. Y cuando él recibe esta noticia, pues imagínense, su esposa y sus 2 hijas, él compone este canto, este himno. Escúchenlo, a mí me gusta bastante, es un himno muy, muy bonito. Pero parte de lo que dice, está bien, como que está diciendo, si esa fue tu voluntad, está bien con mi alma. Como diciendo, yo lo acepto, yo lo recibo. Wow. Sometido completamente a la voluntad de Dios. Así es que ¿hay lucha? Sí, la lucha sí está. Siempre va a haber debilidad. ¿Pasamos tiempos de debilidad como cristianos? Sí, todos. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 2:10, ese pasaje que también todos conocemos. ¿Cómo dice? 2 Corintios 2:10. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Dice, cuando yo perdono,
lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Creo que me equivoqué, perdón, aquí de pasaje de los, no sé si sea Primera de Corintios, me estoy aquí, pero déjenme se los leo. Yo creo que me equivoqué déjenme leérselo. Dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Rendirse a Cristo puede parecer somos débiles, me rindo, pero espiritualmente hablando, como estamos diciendo, rendirnos nos hace fuertes. Rendirnos a Dios nos hace fuertes. Aunque hay lucha, porque en nuestra naturaleza humana, en nuestra mente, decimos, pero ¿cómo? No es así, no es. Inconscientemente luchamos y no queremos someternos. Porque es parte de nuestra naturaleza. Y rendir nuestra vida incluye eso. Rendir nuestras debilidades, rendir nuestros miedos, rendir nuestras cargas, rendir nuestras angustias, también rendir nuestras victorias. ¿Qué significa eso? Rendir nuestras victorias es reconocer que cada victoria que tenemos no es porque nosotros somos victoriosos por nosotros mismos. Somos victoriosos por medio de Cristo, por medio de Jesús. Él nos da la victoria. Entonces, aún nuestras victorias tenemos que rendirlas a Él. ¿Qué significa? Que no nos vanagloriamos de nuestras victorias, sino que reconocemos y decimos: Señor, gracias, porque tú peleas conmigo. Si Él no pelea con nosotros, ¿nosotros qué podemos hacer? Entonces, eso es bien importante. Todas las victorias que podamos tener, tenemos que reconocer y decir: Señor, aquí está. Por eso es bien importante que como cristianos tener mucho cuidado, porque cuando Dios nos usa, cuando Dios nos empieza a usar y cuando Dios empieza a obrar a través de nosotros, inconscientemente nuestra naturaleza humana como que nos empezamos a envanecer. Empezamos a querer sentirnos muy espirituales, muy importantes. Y eso es inconsciente, normalmente no nos damos cuenta. Pero cuando empezamos a hacer eso y empezamos, porque es el mismo diablo que viene y te dice: mira, ya ves, tú puedes solo, tú échale ganas, no necesitas a Dios, tú tienes todo el poder. Y no nos damos cuenta, muy sutil el diablo viene y nos empieza a decir, y muchas veces no la creemos esa voz. Pero cuidado, tenemos cada victoria que Dios nos dé, cualquier cosa, en cualquier área que Dios nos use, traigamos esa victoria a los pies del Señor, reconociendo que: Señor, gracias porque no soy digno de que me uses, pero me estás usando. Aquí está. Amén. Eso es bien importante. Que dijo el apóstol Pablo en aquel pasaje que también todos conocemos, cuando dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí eso significa rendirnos a Él. Me llama la atención cada vez que, en todas las epístolas y las cartas del apóstol Pablo,
Ahí vemos un ejemplo tremendo de alguien que verdaderamente estaba rendido a su Señor. ¿No es así? Y Dios lo usó tremendamente, pero él fue un hombre que vivió 100% rendido al Señor. ¿Fue difícil para él? ¿Fue fácil? No fue fácil, sí fue difícil. Fue difícil para él. Romanos 7, 18 al 20. Vamos a ver lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Romanos 7, 18 al 20. Y aquí vemos que a pesar de que el apóstol Pablo fue un hombre que rendido totalmente al Señor, fíjese lo que él dice. Fíjese lo que él dice. Romanos 7, 18. Ya me están haciendo el reloj más grande, que lo vea. ¿Qué dice? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto. ¿Qué dice? Pero no puedo. Vayamos dándole el siguiente. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Adelante. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Fíjense, vamos a detener un poquito ahí. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo. He descubierto el siguiente principio de vida. ¡Wow! Notemos esto. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y luego dice el 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es una pregunta. ¿Qué dice después? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. A ver qué dice el 26. Ahí acabó. Pero dice el apóstol Pablo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y ahí lo que estábamos viendo que el apóstol Pablo está reconociendo su debilidad. Está reconociendo de que en nosotros la naturaleza, fíjense, nuestra naturaleza, aunque nos dice la Escritura, en Cristo somos nuevas criaturas. Sí, eso es cierto, en Cristo. Pero nuestra antigua naturaleza no se va. Ahí está. Ahí sigue. Por eso luchamos todos los días con nuestra antigua naturaleza. Pero cuando nos hemos rendido a Cristo, entonces verdaderamente podemos decir gracias a Dios como el apóstol Pablo. Ya vamos a acabar. Rendirnos a Cristo, rendirnos a Dios, significa
Y no voy a entrar mucho ahorita en estos puntos que voy a comentar, nada más lo voy a comentar. Significa rendir nuestra lengua. Si nuestra lengua no la tenemos sujeta a Dios, al Espíritu, si somos muy fáciles, como dicen, si somos muy lengua suelta, ¿qué significa eso? Chismosos, esto, lo otro, muchas cosas, que no vamos a entrar ahorita. Quiere decir que no nos hemos rendido verdaderamente a Él. Rendir nuestra lengua es rendirla a la voz del Espíritu Santo, que nos dice en muchas ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. ¿Saben qué es lo que nos susurra el Espíritu Santo en muchas ocasiones? No digas lo que pensaste. No lo digas, no lo digas. Pero hay un fuego acá en nuestra naturaleza, así como que queremos hablar y decir, soltar la lengua. Pero el Espíritu Santo nos dice, no digas, no. Sana con tus palabras, alienta con tus palabras, vivifica con tus palabras, es lo que nos dice el Espíritu Santo. Que tus palabras siempre salgan como un bálsamo que cura, que alienta, que vivifica. Pero solo lo podemos hacer cuando verdaderamente nos hemos rendido a Él. Nada más. Rendir nuestros pensamientos igualmente. No podemos rendir nuestros pensamientos si no nos hemos rendido totalmente al Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que llevemos cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Llevar cautivos es rendidos, sujetados, así es. Rendir nuestros pensamientos, nuestra mente. No es fácil. No es fácil. Rendir nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos para Dios? Ahí también. Porque muchas veces hacemos cosas para Dios, pero con la motivación equivocada. Y cuando nuestra motivación es equivocada, no va a dar el mismo fruto para nosotros. Muchas veces cuando hacemos algo para Dios es para bendecir a otros y somos bendecidos nosotros mismos. Pero cuando nuestra motivación es equivocada y es algo para el prójimo, Dios va a usar y va a bendecir a ese prójimo. Pero nosotros, porque nuestra motivación no fue la correcta, vamos a perdernos la bendición. Porque Dios no nos va a bendecir como Él quiere, porque si no, entonces no vamos a entender el mensaje. Porque cuando estamos llevando y siendo bendición para otros, estamos llevando un mensaje tanto a los otros como a nosotros mismos. Así es que por eso nos dice Filipenses 4:8, y vamos a ponernos de pie, terminamos. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Aquel pasaje que todos conocemos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo, ¿qué dice? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! Podemos decir como el apóstol Pablo, Gálatas 2:20,
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que termino diciendo, rendirse a Dios significa darse por vencido. Rendirse a Él, reconociendo que lo que Dios nos está pidiendo no es el hacha, no es la capa, no es el caballo. Lo que Dios nos está pidiendo es nuestra vida entera. Lo que Dios nos está pidiendo es que nos rindamos a Él. Rendirse a Dios significa escuchar su llamado, hacer su voluntad para nuestra vida, confiar en que Él nos da de su gracia.